días con todos ustedes. Agradezco profundamente esta oportunidad que me ha dado la universidad, ¿no? Y la invitación cursada por Carmen Taylor, una amiga mía, para tocar este tema de tanta relevancia en estos tiempos, ¿no? Por cuanto acá lo que vamos a ver es la actividad que realiza actualmente COFOPRI en la formalización de los predios rústicos. COFOPRI es muy conocido por la actividad que viene desempeñando en la formalización de predios urbanos. Ha logrado en este sentido un destacado nivel de desarrollo, ¿no? Emitiendo títulos que otorgan seguridad jurídica. Y eso le ha permitido, en el año 2007, asumir la competencia de realizar la formalización de predios rústicos, que anteriormente venía llevando a cabo el extinto Proyecto Especial de Titulación de Tierras, PETA. Muy bien, vamos a ver, a modo de antecedente, cómo se llevaba a cabo este procedimiento de formalización. Este es el esquema anterior al marco actual, ¿no? En este esquema, el saneamiento físico de predios rurales estaba regulado por el Decreto Legislativo 667. En lo que respecta a predios rurales de propiedad del Estado. Básicamente lo que quiero mostrarles en este cuadro, en este flujograma, es que la actividad de formalización, digamos, la llevaba a cabo el PET, ¿no? En etapas, ¿no? Similares a las que vamos a desarrollar y explicar, ¿no? Pero que conjuntamente esta labor formalmente la hacía registros públicos. El PET realizaba una fase de diagnóstico, hacía un trabajo de campo para determinar los predios que van a ser materia de formalización, levantaba el catastro, ¿no? Y recababa los documentos necesarios para lo que es la formalización, es decir, los documentos que acreditaban la posesión de las personas que ocupaban los predios rústicos y que si cumplían con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 667, que es en ese entonces la posesión por un año de posesión. Muy bien, acreditada esa posesión continua, directa, pacífica y pública, remitía esos documentos, ¿no?, al registro de predios para la inscripción del derecho de posesión. Ahora bien, este trabajo y la particularidad de este trabajo del PET es que lo hacía de manera masiva. Si bien la ley en ese entonces permitía que un usuario por su cuenta también podría acudir a los registros públicos, iba en ese entonces al PET para que le emita un certificado en el cual conste, levante el catastro en su predio y ese certificado catastral lo ingresaba con sus pruebas de posesión a registros públicos. Pero acá lo que se buscaba básicamente es hacer un trabajo masivo y esa actividad fue encomendada en ese entonces al PET. Sin embargo, la calificación de la posesión no la hacía el ente formalizador, sino el ente registral. Como pueden ver acá, en celeste está la actividad que venía realizando el entonces PET y después COFOPRI. Y en rosado está la competencia de registros públicos. Registros públicos en estos casos calificaba la posesión e inscribía el derecho de posesión. Y el ente formalizador, en este caso el PET, ¿no?, trabajaba de la mano de la Dirección Regional Agraria, era el que emitía la resolución de adjudicación y conforme a ella el título de propiedad, ¿no? Para ese título de propiedad se inscribía en el registro de predios. Entonces, en última instancia, lo que vemos en este esquema, la formalización se hacía a través de un procedimiento netamente registral, donde antes el ente formalizador, digamos, hacía las tareas de saneamiento, pero los actos jurídicos finales que determinaban la formalización del predio correspondían a los registros públicos. Este esquema es el que va a variar
con el nuevo marco normativo que vamos a presentar. En este marco normativo, COFOPRI va a asumir todo el procedimiento de formalización y va a emitir los actos necesarios para la formalización hasta la emisión del título. Registro solamente va a cumplir su papel, que es inscribir, registrar. Ese es el marco aprobado por el Decreto Legislativo 1089, que entró en vigencia el 15 de diciembre del 2008 con la aprobación de su reglamento por Decreto Supremo 032-2008 vivienda. En este nuevo esquema, como les venía comentando, anteriormente, con el Decreto Legislativo 667, la formalización podía ser de oficio y de parte. Este nuevo esquema prevé que la formalización sea, digamos, netamente de oficio. Pero vamos a explicar más adelante una excepción en la cual sí procedería la formalización de parte. Pero en principio, la regla es que la formalización se lleva a cabo de oficio y de manera progresiva. Al hablar de manera progresiva es que COFOPRI, las oficinas zonales de COFOPRI van a determinar en qué áreas o en qué zonas van a intervenir o van a llevar a cabo esta formalización. Eso lo van a efectuar conforme a sus planes anuales. Entonces, el problema es que acá nosotros no podemos saber cuándo, en principio, COFOPRI va a llegar a formalizar una determinada zona. Esto va a ser de acuerdo, ¿no?, a lo que ellos crean conveniente, ¿no? Ahora, este procedimiento de formalización es gratuito. Es gratuito en su totalidad. Al poseedor no le va a costar nada esta formalización. Pero por otro lado, no va a depender de él. Tampoco está en posibilidad de exigir el cumplimiento de plazos. Por cuanto, como decíamos, es progresivo y lo va a llevar a cabo COFOPRI de acuerdo a la conveniencia del caso. Ahora, la excepción, como le venía comentando, es la prevista en el artículo 18.1, que es en los casos de lo que podríamos hablar, esa posibilidad que existe en la normativa de que este procedimiento se lleve a cabo de parte, ¿no?, que más adelante lo voy a explicar con detalle. Y en ese caso sí va a generar algún tipo de costo para el poseedor. Pero en principio este procedimiento es gratuito, es masivo y se realiza de manera progresiva de acuerdo a la conveniencia que determine COFOPRI. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos para que un poseedor pueda acceder a que le formalice su predio rural? Ojo, estamos hablando, para no perder de perspectiva, estamos hablando de predios rústicos de propiedad del Estado. Más adelante vamos a entrar con detalle a lo que es los predios rústicos de propiedad en particular. Posesión y explotación económica. Esos son los requisitos básicos. Pero además la norma va a establecer una exigencia en la posesión. Que la posesión haya sido efectivizada hasta antes de la entrada en vigencia del reglamento del Decreto Supremo 032-2008 vivienda. Esto es el 15 de diciembre de 2008. ¿Cuál es la pauta que se marca con esta idea? Que esta norma no está hecha para que los que ya saben de este mecanismo quieran aprovecharse de él. Esta norma está para los que ya estaban en posesión cuando entraron en vigencia. Y lo que busca es formalizar a esas personas que estaban en posesión. No aquellos que con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma quieren aprovecharse de ella y de repente beneficiarse de este mecanismo que establece la formalización a cargo de COFOPRI. Ahora, a mayor detalle respecto a los requisitos para la formalización, en primer lugar es la explotación económica, pero esta explotación económica tiene que ser una explotación efectuada con un aprovechamiento de carácter agropecuario. O sea, no significa que la persona que tenga un predio rústico de repente pueda hacer un restaurante o otra actividad de índole comercial que le ocasione beneficio. No, tiene que ser aprovechada en el marco
de la actividad agropecuaria. Y el segundo caso es ese ejercicio de la posesión. Es un plazo mínimo, pero ese plazo se va a relativizar por el hecho mismo que les comentaba, que la posesión debe ser anterior a la entrada en vigencia del reglamento. Por ende, por ejemplo, si hoy día se hiciera un empadronamiento, esa posesión a un año, no solamente se computaría el año de posesión, sino además que esa posesión debe haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo 032, o sea, con anterioridad al 15 de diciembre de 2008. Con lo cual que ese plazo va a relativizarse. Pero el plazo establecido es no menor, bien entendido, es no menor de un año, a la fecha del empadronamiento. Y que la posesión sea directa, es decir, por sí mismo, continua, que no haya tenido interrupciones, pacífica, entendida como que no haya violencia para mantenerse en la posesión. Esa es la posesión no es la posesión de un usurpador o de aquel que utiliza la violencia para evitar, ¿no?, que otra persona que es legítimo poseedor recupere el predio. No, tiene que ser exenta de violencia y pública, entendida como no oculta, conocida por todos. Las etapas del procedimiento de formalización son estas, ¿no? La determinación de la unidad territorial a formalizar, el diagnóstico físico-legal, ¿no?, y la etapa de saneamiento. Vamos a analizar cada una de estas etapas una por una, pero más o menos para tener una idea de la secuencia. Establecimos que COFOPRI tiene que determinar dónde va a iniciar su trabajo. Una vez que determine dónde va a realizar su trabajo, va a hacer un análisis de la posibilidad de formalizar esa zona, ¿no? Dónde puede realizar la formalización y dónde no puede realizar la formalización. Si establece que hay predios de propiedad del Estado donde puede realizar la formalización, pues va a tener que hacer determinadas actividades para hacer que esa formalización sea viable, y eso es más o menos lo que entendemos por saneamiento. Hecho todo esto, lo que se va a procurar es, cuando tenga COFOPRI que llegar al lugar donde va a hacer el saneamiento, hacerlo público. O sea, que todos se enteren de que COFOPRI va a ir a formalizar, ¿no? Esa es la promoción y difusión. De ahí viene el levantamiento catastral, ¿no?, que está compuesto de 3 actividades básicas que se hacen de modo simultáneo, ¿no?, con visitas predio por predio, ¿no?, para efectuar el empadronamiento, ¿no?, es decir, la determinación del poseedor de cada predio, la literación, medidas, establecer las medidas de los predios y la verificación del requisito de explotación económica. Se elaboran los planos, seguidamente se hace la calificación de esos requisitos, de la explotación económica y de la posesión. Una vez que se haya hecho esta calificación, se determina quiénes son los poseedores aptos y se publica. ¿Para qué? Para dar la posibilidad de terceros con legitimidad puedan intervenir o quién sabe oponerse o hacer valer un mejor derecho de posesión respecto del predio, ¿no? Y finalmente, si esta situación prospera y no hay oposición o esa oposición es desestimada, viene lo que es la titulación e inscripción del título de registro de predios. Como vemos, todo este procedimiento, toda la formalización, ahora lo lleva a cabo COFOPRI. El registro de predios solamente interviene en la fase final, que es la inscripción del título de propiedad. Como vemos, lo que es la determinación de la unidad territorial es el ámbito o zona de trabajo en el cual COFOPRI va a realizar las acciones de catastro, la de formalización y titulación. Es básicamente lo que comprende este saneamiento físico-legal. Levantamiento de catastro, formalización a través de la titulación y la determinación física de los predios, ¿no? Este ámbito lo va a determinar conforme una programación
que realiza cada oficina zonal de COFOPRI. El diagnóstico físico-legal de cada unidad territorial, como dice, son estudios físicos, legales, investigación registral, para ver los antecedentes dominiales, las superposiciones con otros derechos, las condiciones, las zonas de riesgo, ¿no? La determinación de zonas arqueológicas, la verificación de existencia de títulos, puede haber propiedad privada. Ojo que nosotros estamos trabajando acá lo que es el tema de formalización en propiedad del Estado, pero es posible que en ese diagnóstico también establezcamos que hay predios de propiedad privada, y si hay predios de propiedad privada, pues ya la formalización no va a ser con estas reglas, sino va a ser con las reglas que más adelante voy a señalar respecto a la formalización en zonas de propiedad privada, ¿no? Y bueno, este diagnóstico termina con la emisión de un informe, ¿no? Un informe que determina en qué zona es viable efectuar esta formalización. Acá a modo gráfico, por ejemplo, vemos, esta es una zona de diagnóstico. En esta zona de diagnóstico tenemos áreas naturales protegidas, a las cuales pueden haber restos arqueológicos. Acá hay comunidades campesinas, ¿no? Acá hay centros poblados, y por acá hay predios de propiedad del Estado. Entonces, para lo que nos interesa, para lo que queremos hacer formalización de predios del Estado, no podríamos trabajar en esta zona, porque es de propiedad particular, tampoco por acá, porque hay áreas naturales protegidas, hay zona arqueológica, y dicho sea de paso, las áreas que corresponden a comunidades campesinas están excluidas de la aplicación de la formalización a cargo de COFOPRI. COFOPRI no puede formalizar en terrenos de comunidades campesinas. Entonces, el diagnóstico te arroja este panorama y te dice que solamente puede formalizar donde es propiedad del Estado. Es importante, acá en este gráfico ustedes pueden apreciar la importancia de esta fase. ¿Qué pasa si por ahí nosotros empezamos a trabajar por acá? Nos viene la comunidad campesina y nos mete oposiciones y al final no prospera esa formalización. Toda la inversión realizada en esa formalización se pierde. Lo mismo acá, en zonas próximas a centros poblados o zonas próximas en zonas urbanas. A modo de comentario, por ejemplo, con el marco jurídico anterior se estuvo formalizando zonas de uso agropecuario, que sin embargo tenían el problema de que las municipalidades habían aprobado ordenanzas en las cuales dichas zonas de uso agropecuario ya formaban parte del ámbito urbano. Entonces esas formalizaciones actualmente no pueden concluir bajo el marco anterior, justamente porque no se hizo un adecuado diagnóstico, porque no se supo que no debían trabajar ahí, porque estaban en zona con ordenanza aprobada como ámbito urbano. Es por eso que es relevante en este caso la labor de diagnóstico, para estar claros dónde COFOPRI puede formalizar y dónde esa formalización puede ser viable. La fase de saneamiento es una fase prevista exclusivamente para esta formalización en pliego de propiedad del Estado. Y esta fase de saneamiento, COFOPRI ejecuta una serie de acciones necesarias para asegurar que la formalización pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, si tenemos un área que es territorio del Estado, eventualmente hay que hacer una rectificación de oficio para establecer el área precisa en la cual se va a hacer la formalización. A modo de comentario, quería conocerte un caso que manejábamos en el Tribunal Administrativo de la Propiedad, en el cual había una oposición a un procedimiento de rectificación.
el que se oponía decía que, y no habiendo concluido la expropiación por reforma agraria, ese predio no era del Estado todavía. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, que estuvo a cargo de esa formalización, lo tituló a nombre de los poseedores. ¿No? Y se abrieron nuevas partidas registrales de esos predios. Entonces, para eso es esta etapa de saneamiento. Si hay una expropiación en giro, este predio es del Estado y podemos formalizarlo, pero hay que concluirla. Y una vez que se sanee esa situación de ese predio a nombre del Estado, yo voy a poder efectuar la formalización, lo antes, porque si no, como vemos, va a traer problemas más adelante a la hora de ejecutar. En este caso, por ejemplo, hay una duplicidad de partidas que va a ser eventualmente, va a perjudicar en última instancia a los predios titulados, porque la inscripción es la inscripción más reciente. Como les venía comentando, hay una fase que es la promoción y difusión, ¿no? Una vez establecida el área donde se va a llevar a cabo esta formalización, COFOPRI va a esas zonas, ¿no? Y hace pública su presencia para llevar a cabo estas acciones de formalización. La idea es que todos los poseedores o propietarios o personas que se encuentran dentro de esta área donde la formalización es viable tengan conocimiento que va a haber COFOPRI, para que esta labor de formalización se lleve a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Sin generar contingencias, como más adelante comentaremos a la hora del empadronamiento. Entonces, el hecho es que sea público. Los carteles se van a ubicar en las agencias agrarias, juzgados de paz, pero fundamentalmente y a través de los medios de comunicación radial y escrita. O sea, todos deben enterarse que COFOPRI va a hacer formalización en determinada zona para que puedan participar en ello. Venimos ahora a la que es la fase de levantamiento catastral. Esta es la fase de formalización, lo que en urbano, ¿no?, dentro del esquema de formalización sería un proceso 2, ¿no?, un proceso donde se va predio por predio. Pero a diferencia del procedimiento urbano, en el procedimiento rural, por ejemplo, en el procedimiento urbano, en el proceso 2 lo que se hace es solamente empadronamiento, porque ya se ha determinado las zonas de posesión, ya están aprobados los planos perimétricos, los planos de trazado y lotización, ya está establecido en los lotes. Acá no. Acá todo eso se va a hacer de manera simultánea, con la linderación, ¿no? Y además, que a diferencia del procedimiento urbano, que solamente en el empadronamiento buscan recabar documentos de posesión, acá además se va a verificar la explotación económica. Entonces, esta es, digamos, la particularidad del proceso rural, ¿no? Se hacen estas tres etapas. Esta etapa del levantamiento catastral comprende esas tres fases que se hacen simultáneamente cuando COFOPRI entra a trabajar una determinada zona. Empadronamiento, predio por predio, linderación y verificación de explotación económica. El empadronamiento, como les venía comentando, en el empadronamiento se identifica al poseedor, se recopila documentación, ¿no? Y entre esa documentación el poseedor hace declaración jurada de que no tiene vínculo contractual con otra persona respecto del predio, a efectos de dejar claro que él es el poseedor a título de dueño de ese predio, ¿no? Y eventualmente poder recabar incluso títulos de propiedad. Es posible que quien está en el predio pueda haber sido titulado, pueda ser un propietario, lo que no enerva la actividad de la formalización, como vamos a explicar más adelante. Entonces, acá está previsto que esta actividad, ¿no?, de levantamiento catastral se hace en 3 visitas, ¿no? 3 visitas. Si en la primera visita se recaba toda la documentación necesaria, ¿no?, se realizan las actividades de indagación y verificación económica, para lo cual es relevante la difusión, ¿no?, muy relevante la difusión para que nosotros podamos llevar a cabo esta actividad, para poder contar con la participación de las personas que vienen ocupando los predios y poder efectuar este levantamiento catastral en el menor número de visitas. Pero si en una primera visita no logro el objetivo,
tengo la posibilidad de hacer 2 visitas adicionales. Entonces, si en estas visitas adicionales no se encuentra el poseedor, se va a levantar el catastro. Efectivamente, se va a establecer la zona en la cual está, viene ocupándose un predio, pero no se ha podido recabar la documentación por cuanto, digamos, el poseedor no se encontraba, de repente no se había enterado. Entonces, entre todas estas 3 visitas, COFOPRI va a continuar su labor. Pero ¿qué pasa con ese poseedor que, bueno, pasó por acá COFOPRI, no estuve, ¿qué hago para que me formalicen? La incorporación a esa formalización que viene llevándose a cabo luego de 3 visitas es de parte. Ese es el supuesto excepcional que está previsto para que el poseedor pueda de parte hacer que su formalización continúe. Ese es el supuesto. 3. Entonces, y en ese supuesto de formalización de parte, el poseedor tiene que pagar derechos, pagar notificaciones, asumir los costos de su formalización. Eso es lo relevante, por eso de que un poseedor esté debidamente enterado de la actividad de COFOPRI, por cuanto esta es en principio gratuita. Bueno, en esa diligencia pues se levanta esta ficha catastral, ¿no? Con los datos del poseedor, ¿no? y de la descripción del predio, ¿no? Y todas sus características. Esta es la literación que se hace predio por predio, ¿no? Donde se identifica cada lindero del predio. Estas son las metodologías para el levantamiento catastral, ¿no? Y esta es la más precisa, ¿no? A través de equipos GPS. Y lo que se busca es que al final tengamos el levantamiento del catastro en una determinada zona. Este catastro en el cual podamos identificar, ¿no? a los predios y a sus titulares. Una vez concluida con esta fase de levantamiento catastral, se elaboran estos planos, ¿no? que es la determinación precisa de la ubicación y características físicas del predio, ¿no? con indicación de su propietario y la condición en la que se encuentra en el predio, poseedor, propietario, depende de lo que resulte de las diligencias de levantamiento catastral. Luego de la emisión de estos certificados, producto del levantamiento catastral, se hace la evaluación y estudio de la documentación presentada a efecto de establecer si ese poseedor cumple con los requisitos para que COFOPRI, ¿no? o el ente formalizador les emite el título de propiedad. Si este cumple con los requisitos, posteriormente va a ser ingresado a un padrón de poseedores aptos, en el cual que se va a publicar debidamente en la oficina zonal, en la municipalidad y en el mismo predio, en forma de carteles, a efectos de que terceros legitimados puedan eventualmente oponerse, ¿no? o decir algo de acuerdo a su derecho respecto de lo constatado por COFOPRI en su formalización. Si no se hubieran presentado oposiciones, si las oposiciones que se hubieran presentado hubieran sido desestimadas, pues acá lo que viene es la emisión del título de propiedad a favor de ese poseedor que ha cumplido con todos los requisitos. Entonces, pero ojo, la regla de la formalización se aplica para predios no titulados, porque es posible que en ese empadronamiento encuentre personas que sí tenían un título de propiedad. Pero ojo, acá lo importante es que en el levantamiento catastral vamos a determinar las características reales del predio físicamente hablando. Entonces, pueden que existan unos títulos que no sean precisos respecto a esas características del predio. Si es así, lo que hace COFOPRI respecto de esos títulos es emitir un instrumento de formalización, lo que se conoce como un título de saneamiento, ¿no? Un título preciso que tenga todas las características del predio
para efecto de suscripción en el registro, ¿no? Y que estos instrumentos, ¿no?, sean los títulos o los instrumentos de formalización, como sería un título de saneamiento, van a ser ingresados a registros acompañados de del certificado de información catastral, ¿no?, el plan preciso con la ubicación y características físicas del predio. Un documento que realmente va a dar seguridad jurídica de su propiedad, porque esa propiedad va a ser debidamente identificada, tanto física como jurídicamente, a través de estos documentos. De modo breve, quisiera explicar el procedimiento en predios de propiedad privada. Las mismas reglas que habíamos comentado, los mismos presupuestos. Este es el marco anterior, que es similar. Y sobre esto quiero hacer un comentario adicional. Bueno, si bien en el caso del predio de propiedad del Estado, como bien la labor de formalización empezaba y concluía formalmente hablando de registros, ¿no?, aunque hay una etapa previa a cargo de COFOPRI, lo que va a diferenciar en este proceso actual es que, por ejemplo, anteriormente, inscrito el derecho de posesión, la notificación al propietario se hacía mediante carteles, mediante publicación en el diario, lo cual, a mi modo de ver, no resulta una forma que garantice realmente el derecho al debido proceso. Y eso es una de las importantes reformas que se viene haciendo en este nuevo marco. En este nuevo marco se va a continuar con la publicación, pero además se va a procurar la notificación personal al domicilio establecido en el documento de identidad del propietario, a efecto de darle todas las posibilidades a este de defender sus derechos y de oponerse. Otra característica del anterior procedimiento es que las oposiciones que se presentaran se judicializaban, ¿no? En este nuevo marco ya no hay procesos judiciales por estos temas. La oposición la va a resolver el mismo ente formalizador a través de su procedimiento, a través de un procedimiento administrativo. Y otro tema que también es importante recalcar y que hoy en día ha ocasionado un cierto entrampamiento en este trámite, por ejemplo, acá nosotros anotamos el derecho de posesión, pero muchas veces que antes de concluir con esta formalización, con la conversión a propiedad de este derecho de posesión, pasa que, por ejemplo, como les comentaba, hay diagnósticos deficientes, y esos diagnósticos deficientes generan que, por ejemplo, no se pueda concluir con un procedimiento de formalización. ¿Por qué? Porque está en zona urbana. Y si está en zona urbana, no se puede darle el tratamiento de predio rural. En consecuencia, no se puede concluir con este procedimiento. Sin embargo, esta inscripción de derecho de posesión no tiene plazo, permanece, ¿no? Y el ente formalizador no puede concluir. El nuevo marco normativo ha establecido en este caso no una inscripción de derecho de posesión, sino una anotación preventiva. Y a esa anotación preventiva le da un plazo de caducidad. Con lo cual también supera este inconveniente que había en el marco anterior, donde actualmente tenemos casos de formalizaciones que han quedado así, con derechos de posesión inscritos en partidas registrales de propiedad privada que no hay cómo, a no ser pasando por un proceso judicial, ponerle fin. La característica de estos procedimientos administrativos, a diferencia del procedimiento anterior, es el plazo. 5 años. El otro procedimiento es 1 año. Con el adicional requisito de que esta posesión debe haberse iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto legislativo 1089 y de su reglamento, es decir, antes del 15 de diciembre de 2008. Los requisitos son los mismos, ¿no? La posesión como propietario,
Obviamente se establecen estas reglas, ¿no? Obviamente los arrendatarios, comodatarios, usufructuarios, aquellos que tuvieran algún vínculo contractual con el propietario, pues no pueden acceder a este procedimiento de procesión de prescripción adquisitiva, como ocurre en el ámbito judicial, ¿no? Ni el servidor de la posesión. Las etapas similares en cuanto a determinación de unidad territorial, diagnóstico físico, legal, promoción y difusión. Claro, es una sola. Todo esto se hace a la vez. Y el tratamiento diferenciado se va a dar luego, ¿no? Si es propiedad del Estado, se aplican las reglas de propiedad del Estado y se emiten los títulos de propiedad. Y si es propiedad de particulares, se sigue este procedimiento y se declara la prescripción adquisitiva. Acá, digamos, es un comparativo, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, en el procedimiento anterior hay saneamiento, acá no lo hay. Porque el saneamiento, como les comentaba, era la idea de regularizar el procedimiento, la situación del predio de propiedad del Estado, para poder formalizarlo como propiedad del Estado, para poder titularlo, previamente a continuar. Esto no ocurre en propiedad de particular. Y las reglas son las mismas, ¿no? Hasta la etapa de anotación preventiva, ¿no? Como les decía, ya no hay, en este caso, en la inscripción del derecho de posesión, si no se hace una anotación preventiva, ¿no?, de la existencia del procedimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de la anotación preventiva? Evitar que, por ejemplo, el propietario pueda transferir los predios, ¿no?, durante esta etapa, durante la formalización. Como les decía, la notificación no es como antes, solamente con carteles, ahora es personal, ¿no? Hay una fase de oposición, ¿no?, respecto del cual había que precisar, ¿no?, como hay dos notificaciones, una de carteles y otra directa al propietario, la pregunta que dejaba abierta la norma es, dice 20 días hábiles desde la última notificación, claro, cuando es personal, y cuando es por cartel, el tema es cuánto tiempo de publicación tenía el cartel. Pues bueno, el reglamento estableció que ese plazo sea de 20 días, ¿no? 20 días a la vez, y que el cómputo de la publicación se hace desde el primer día en el cual se publica el cartel. La emisión de la resolución, bueno, de la misma forma, ¿no? Si hubiera oposición o esta fuera estimada, desestimada, si no hubiera oposición y esta fuera desestimada, pues se emite la resolución correspondiente declarando la prescripción adquisitiva, ¿no? En estos casos, si la prescripción se hace sobre todo el predio, pues no es necesario la emisión, el acompañamiento de un instrumento de formalización o de planos de independización que solamente son aplicables en los casos en los cuales se prescriba parte del predio. Y una característica de la prescripción rural que no tiene la prescripción urbana, por ejemplo, es que se cancelan derechos, cargas y gravámenes que puedan haber. O sea, el que adquiere por prescripción en un predio rústico, lo adquiere libre de cargas. En el procedimiento urbano es diferente, porque puede darse casos en los cuales se presenten también los titulares de las cargas como opositores, y en esos casos las cargas se van a mantener, en el caso rural. Y bueno, la inscripción opera con el instrumento de formalización, el certificado de información catastral, y si fuera el caso, los planos de independización si la prescripción operara sobre parte del predio. Eso es todo. Muchas gracias.